Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a un módulo más de su diplomado sobre partidos políticos y justicia intrapartidaria. Ya recuerdo que acabamos de tener la reunión relacionada con las agrupaciones políticas. Entonces, vamos a ver ahora en estas dos sesiones que vienen el tema de la organización interna de los partidos políticos. Un tema que para variar está de mucha actualidad porque, bueno, pues exactamente es algo que recientemente se ha reclamado por parte de las dirigencias, de los dirigentes, los miembros de los partidos políticos, temas de la autoorganización interna que está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que aunque sean entidades de interés público, tienen un reconocimiento de autoorganización y de autodeterminación. El calificativo de plena es auténticamente limitado, ¿verdad? Ya lo hemos, o lo advierto desde ahora, pues, para estar en contexto de este tema y no dar por sentado que hayamos visto cosas que no hayan visto. Entonces, pues está limitado este concepto, es clave, a la no vulneración de los derechos políticos de afiliación, de ser votado, de asociación por parte de sus integrantes. Ahora veremos más o menos cómo se interactúa este principio, pero bueno, pues es fácilmente para todos imaginable el ver cómo un partido político puede violar los derechos políticos electorales de un miembro del partido político. Entonces, este tema, el de la organización interna de los partidos políticos, compañeros, fue el que más desarrollo jurisprudencial tuvo y desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos desde 1996. En 1996, como ustedes saben, cuando se transforma ya se establece este nuevo sistema de autoridades independientes, de plena jurisdicción, de respeto al Estado de Derecho, de respeto a los derechos político-electorales de los ciudadanos, incluidos los integrantes de los partidos políticos, existía este sistema de medios de impugnación que generó pues una nueva vía para que los ciudadanos, los actores políticos pudieran reclamar, ya lo habíamos platicado, creo, dos cosas fundamentalmente. Uno, el respeto a los principios de legalidad y constitucionalidad o constitucionalidad y legalidad de las elecciones, o sea, que el proceso de la elección se lleve a cabo por parte de la autoridad local a nivel federal en las elecciones federales, locales en las elecciones locales, se lleve a cabo mediante las reglas, mediante las disposiciones legales, todos los pasos sucesivos, ordenados, que van determinando todo el conjunto del proceso electoral. Procesos de selección inicio del proceso, procesos de selección de candidatos y registro, pre-campañas en ese sentido, campañas posteriormente el registro, periodo de intercampaña antes de las campañas, jornada electoral, jornada de resultados, validez, determinación de la validez. ¿Sí me explico? Que todos los actos llevados a cabo por la autoridad sean llevados a cabo conforme a las reglas, plazos, términos específicos que, como ya lo habíamos visto antes, existían, pero no había una posibilidad de reclamarlos. Bueno, y también, eso es por un lado, el tema de las elecciones, ¿no? La constitucionalidad, la legalidad, la validez de las elecciones. Y por otra parte, está también, se genera la vertiente de la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, que en el previo lapso de 1990 a 1996, realmente sí se podía hacer valer en ese entonces ante el Tribunal Federal Electoral un recurso de apelación que se podía dar relacionado específicamente con los temas de la credencial para votar y la inclusión de la lista nominal, un poco como sigue ahora. Era lo único que existía previsto mediante un recurso de apelación. Sin embargo, en el 96, producto de la reforma esta política, que ahora me está tocando por otras circunstancias estudiar y estoy escribiendo un artículo en ese sentido, fíjense que todos los prolegómenos de estas reformas son bien interesantes, pero lo más importante, y creo que el secreto de esa reforma de 96, y que es un desideratum que quiero abordar desde ahorita, fue el absoluto consenso
unanimidad en todas las reformas electorales que se impulsaron y que se establecieron. Este nuevo sistema, que venía precedido de una reforma muy importante al Poder Judicial, fue aceptado, asumido, promovido por todas las fuerzas políticas. Y estamos hablando que en 1994 todavía seguía gobernando el partido de Estado, el partido hegemónico que surgió a partir de nuestro régimen revolucionario y que había prácticamente acaparado la vida política y representativa de nuestro país. Como ustedes también ya lo saben, lo hemos platicado, el partidazo, el Partido Revolucionario Institucional, era prácticamente una parte, un brazo del Estado, ¿sí? Entonces, en nuestro país se celebraban elecciones formalmente, pero realmente el que se llevaba el pastel de la representación era el PRI, porque era el partido hegemónico, insisto, el partido que tenía una estructura corporativa totalmente controlada y financiada por parte del gobierno, en fin, era un brazo del gobierno, entonces era una dependencia del gobierno. En consecuencia, pues existía. Pero ya hemos visto algunos procesos en donde se fueron abriendo el espectro de la representación ante la evidencia de la oposición del México plural que se había generado a partir de mediados de los 60, principios de los 60, y que se contagió en los movimientos universitarios del 68. Lo platicamos, hasta que en 77 se da este reconocimiento constitucional. Es muy importante que siempre identifiquen que el reconocimiento constitucional de los partidos políticos se dio hasta 1977. Y desde ahí se les identificó como unas entidades de interés público que tenían como finalidad promover la representación política, contribuir a la vida democrática, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo sistema ya generaba las reglas de las elecciones, generaba los derechos de los ciudadanos en todas sus vertientes y generaba una nueva estructura y rápida transformación del régimen de partidos políticos. De existir dos tradicionalmente, el PRI y el PAN, que el PAN siempre mantuvo su registro como un partido de las clases medias altas, de tipo conservador, como se le diría, de tipo de derecha, de la ideología de la derecha, liberal, y diversos partidos fueron gravitando, Revolucionario de los Trabajadores, Demócrata Mexicano, Socialista de los Trabajadores, empezaron a tener reconocimiento estas fuerzas de izquierda que fueron a partir de las cuales el gobierno tuvo la preocupación y la ocupación de reconocer a los partidos políticos constitucionalmente. Bueno, entonces en 1996, compañeros, donde se da esta reforma, desde luego, pues ese sistema de medios de impugnación estaba diseñado o está diseñado para que el Tribunal Electoral resolviera o verificara que todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral o las autoridades electorales, porque ya se hacía cargo incluso de las locales, se llevaran a cabo bajo los principios de constitucionalidad y legalidad. Eso, pues desde luego, como lo hemos visto, es una cosa muy importante porque pues generó una nueva manera de entender las elecciones, unos procesos electorales competidos, empezó a haber un sistema de partidos más fuerte, más robusto, más plural. Sin embargo, en este juicio para la protección de los derechos políticos electorales seguían estas vertientes, o más bien se daban estas vertientes impugnativas, que era particularmente el tema de el derecho a votar mediante el juicio de la ciudadanía que se crea y que tiene que ver con, o tenía que ver con los mismos supuestos que les platicaba yo de la apelación previa. Es cosas relacionadas con la credencial, o sea, habiendo hecho trámites no haberla obtenido, o no estar incluido en la lista nominal, o haber sido excluido indebidamente de la lista nominal. Eso por lo que hace al derecho a ser votado. Luego, el derecho a ser votado decía únicamente como supuesto el tema de cuando le sea negado un registro como candidato por parte de un partido político. Pero el medio de impugnación iba enderezado contra la autoridad que indebidamente le había negado el registro, ¿sí? Y luego el derecho de asociación se conceptualizaba como
cuando la autoridad, o la posibilidad de impugnar, cuando la autoridad había negado a una asociación de ciudadanos el registro como partido político, ¿sí? Entonces, y el derecho de afiliación realmente era cuando fueran vulnerados sus derechos como afiliados de los partidos políticos. Sin embargo, este derecho se había vinculado específicamente justamente al tema de los procedimientos de selección interna de candidatos, pero existía un problema para la justicia electoral, que era el que los partidos políticos como tales no eran considerados como autoridades, ¿sí? Eran partidos políticos, no eran entidades de interés público, pero no eran órganos del poder público. En consecuencia, ahí había la primera necesidad de interpretar el rol de los partidos políticos respecto a la ciudadanía. Y bueno, como organizaciones de ciudadanos, poco a poco el tribunal fue viendo que, desde luego que al ser el motor de la vida política del país a través de la representación, esto es, de la presentación a las elecciones de cargos de elección popular, esto es, a través de la participación justamente al interior de los partidos políticos para poder participar en los diversos órganos del partido, etcétera, etcétera, eran el motor de la vida política del país. Entonces, las primeras impugnaciones que se hacían en contra de actos exclusivamente de los partidos políticos, el tribunal las desechaba porque le faltaba un acto de autoridad. Es decir, el partido político no es una autoridad. Entonces, en ese principio de la jurisdicción, bueno, pues estamos apenas, los magistrados estaban construyendo apenas esas vías de acceso, estaban delineando estos perfiles de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Recuerden, o les recuerdo otra vez, ténganlo muy presente, es justamente hasta esta época en donde ya se empieza a clarificar que los derechos político-electorales son parte de los derechos humanos de todos los seres humanos. O sea, que forman parte del catálogo de los tratados internacionales de los derechos humanos que, como sabemos, si bien es cierto, México desde 1968 que se genera la Convención Interamericana de Derechos Humanos, realmente ratifica y acepta jurisdicción y sometimiento hasta 1980 y pico. Pero ya teníamos esa inclusión en el sistema interamericano. Lo que pasa es que realmente pues el avance de los derechos humanos, huelga decirlo, diría yo, no por culpa ni responsabilidad de nadie, era una circunstancia que se daba por condiciones del sistema político del país particularmente, pero tampoco era muy distinto en otros países, ni de Latinoamérica ni del mundo. Las libertades civiles, los derechos humanos en Estados Unidos fueron conquistándose poco a poco, uno a uno, en diversas fechas. Por ejemplo, el tema de la igualdad racial en Estados Unidos se consiguió a principios de los años 70, el 73, cuando ya se empezó consistentemente a reconocer el derecho de los afroamericanos a integrar universidades, escuela pública, mixta con los demás, a tener baños, a usar los baños generales, en fin. O sea, estamos en un contexto donde las sociedades venían de regímenes que, si bien es cierto, podían considerarse democráticos, eran estados todavía muy sujetos al control estatal del poder, ¿sí? Era todavía más grande la vigencia del Estado, la concepción del Estado, que la pujanza y la vigencia de los derechos político-electorales de los ciudadanos, o de los derechos humanos de los ciudadanos. Pues igual pasaba en México. Entonces, poco a poco nos empezamos a dar cuenta que los partidos políticos, en el uso de su organización interna, violaban consistentemente derechos humanos. ¿Por qué? Porque no dejaban participar, por decirles algo, a mujeres, no dejaban participar a ciertos grupos de simpatizantes, porque, como lo hemos platicado, los partidos políticos son estructuras de poder muy importantes, y como estructuras de poder tienden a formar élites de las mismas, ¿no? Entonces son clubes de notables que, dependiendo la circunstancia y de los tiempos políticos, van cambiando o iban cambiando de élites. Pero en el caso de México era un caso muy especial, porque en el caso de las élites del Partido Revolucionario Institucional, era prácticamente toda aquella dinastía que surgió de la revolución.
y a la que poco a poco se fueron incorporando civiles. Ustedes saben que los primeros regímenes presidenciales de nuestro país fueron asumidos por generales hasta Ávila Camacho. Ya llegó la era de los civiles a partir de López Mateos y Ruiz Cortines, López Mateos, no recuerdo quién fue primero, creo que fue Ruiz Cortines. Pero lo importante es que poco a poco esa dinastía se fue incorporando, pero se formó una clase política dorada, cerrada, burocrática, vertical. Y así funcionaban los partidos políticos en términos generales, incluso los de corte de izquierda, el PAN en general. Cada uno más o menos tenían sus medios democráticos de tratar a sus afiliados, pero realmente se han comportado siempre, como les vuelvo a decir, como grupos de élites y de entes de poder. Entonces, por eso es tan importante verificar este tema de la organización interna de los partidos políticos, porque es esta organización interna la que les da, pues, en gran medida su perfil ideológico, su identidad como partido y el grueso o tamaño de su estructura, ¿no? Y de su afiliación. Entonces, ya veremos ahora cuáles son los requisitos de todo esto, pero vamos a concluir, o quiero concluir la idea con ustedes de este concepto constitucional de los partidos políticos, porque realmente es muy importante. Hoy en día, a pesar de que existen las candidaturas independientes reconocidas desde 2014, desde las candidaturas independientes, ya hemos visto éxito incluso en esas figuras de representación ciudadana, de acceso al poder ciudadano, esas maneras de ejercer el derecho a ser votado, ¿no? Hemos visto que realmente su vida es muy complicada, su eficacia es muy complicada, porque por todos los requisitos que tienen que cubrir para efectos de lograr su registro. Una vez que se quedan desgastados en el proceso del apoyo ciudadano, de recabar apoyo ciudadano, tienen que hacer un montón de actos logísticos que prácticamente les impiden permanentemente hacer su campaña. Salvo 2 o 3 casos muy significativos, como ustedes saben, uno de ellos es el Bronco y otro de ellos fue el alcalde de Morelia, que tuvo hasta una reelección, y un par de alcaldes más. Realmente la figura de los candidatos independientes, algún diputado federal, un diputado local muy famoso por aquí, por Jalisco, Pedro Kumamoto, pero que luego terminó perdiendo su reelección. En fin, es complejo, es complicado este acceso al poder por parte de la ciudadanía a través de las candidaturas independientes. ¿Cuál es realmente la vía de acceso al poder de los ciudadanos? Los partidos políticos. Los partidos políticos son esa maquinaria que decide candidatos y en consecuencia decide integraciones de poder, ¿sí? Y en nombre de la soberanía y la voluntad popular del pueblo, el poder público y de la democracia, los partidos políticos son esos autobuses de la ciudadanía a la llegada de destino, que es el poder representativo en nuestro país, cualquiera de los poderes de la Unión, salvo el legislativo. Perdón, el judicial. Presidente de la República, diputados, senadores, diputados locales, gobernadores, ayuntamientos, los partidos políticos, bueno, evidentemente también, no, ya dije todos, todos los cargos de elección popular realmente son determinados por los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos son expresión también de la soberanía y de la voluntad popular, compañeros. Los partidos políticos son una pieza tan importante, perdón que se los diga, pero realmente estamos a merced de la voluntad de ellos. Hay quien dice, ¿por qué no se legisla en tema de acciones afirmativas? Porque no quieren los partidos políticos, o porque no quieren todos. ¿Sí estamos? ¿Por qué no se legisla sobre mejores condiciones de acceso hacia los grupos vulnerables? Porque no quieren los partidos políticos. ¿Por qué no se establece una, no sé, una todavía mejor regulación para que el derecho al acceso al poder por parte de las mujeres sea cada vez más liso y llano, sin cortapisas? Pues porque los partidos políticos no lo han decidido así. Entonces, ¿por qué se puede tener un determinado financiamiento? ¿Por qué las reglas electorales son así? Porque los partidos políticos
que integran la representación popular a través de sus representantes en las cámaras, no lo han decidido así, no lo quieren. Ellos son los que determinan y los que ponen al compás de también seguramente del presidente de la República, pero son los que determinan y concretan la agenda legislativa del país. Y entonces, compañera, pues desde luego, los partidos políticos son fundamentales para hacer eficaces todos estos conceptos del 39, 40 y 41. La competencia electoral se da entre ellos. ¿Qué ha dicho Pepe Woldenberg por mucho tiempo, ¿no? Que nuestro país puede ser considerado una república democrática, aunque sea en transición, porque existe un sistema de partidos políticos ya muy robusto, muy fuerte. Existe el PRI, el PAN, el PRD, hoy en día Morena, el Verde, Movimiento Ciudadano, el PT, 7 partidos políticos, digamos, con una consistencia y una vida ya más o menos con varios niveles de representación, pero todos juegan en esta ruleta del poder. Entonces, claro que es necesario, y desde siempre se pensó así, y así es en todos los países del mundo, que tenemos que identificar que los partidos políticos corran en el rango o en el carril paralelo de la vida institucional de nuestro país. Entonces tienen que estar sometidos a reglas, a leyes, a principios, y tienen que tener principios justamente de autorregulación y autodeterminación que sean acordes a los principios democráticos del Estado en el que están compitiendo, ¿no? Entonces, es muy importante, insisto, que identifiquemos la magnitud de los partidos políticos en ese sentido y la que la determina, insisto, el concepto ideológico, etcétera, etcétera, son sus documentos básicos y su organización interna, ya lo veremos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, como preámbulo, la libertad individual en materia política se ejerce a través de las instituciones democráticas y del ejercicio de los derechos políticos. Y que la libertad de asociación con fines políticos solo puede tener restricción siempre y cuando sean necesarias en una sociedad democrática. No se pueden tolerar partidos políticos de corte fascista, no se pueden permitir partidos políticos de corte totalitario, ¿verdad? No se pueden tolerar partidos políticos que vayan contra el régimen democrático en términos generales. Y entonces esas restricciones que puede haber en las legislaciones de los estados americanos, como pasa en México, pues desde luego que la finalidad, la licitud de los partidos políticos está contenida por los principios de la Constitución y desde luego por las restricciones que existen también en las leyes para su formación. Pero digámoslo así, en términos generales, lo más importante es que identifiquemos que desde luego que los derechos, la concepción de partidos políticos, el derecho de asociación está perfectamente reconocido, protegido, garantizado por los distintos tratados internacionales y desde luego adoptado por nuestra Constitución, ¿no? Entonces, insisto, son realmente estructuras de poder intermedias entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Ya lo habíamos visto, el artículo 41 constitucional desde 77 da el reconocimiento constitucional a estas organizaciones de ciudadanos, y más que una definición, dice qué son y para qué sirven, ¿no? Decíamos hace rato, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Reformas recientes le han añadido el fomentar el principio de la paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de la representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al poder público. Ahí está resumido en este artículo lo que les estaba yo diciendo. Los partidos políticos, insisto, tienen tanta importancia o más que las propias instituciones del Estado, al ser, insisto, estos motores ciudadanos que le dan vida y representación al país. Ahora bien, insisto, no por importantes son y no por tener autodeterminación y autorregulación pueden hacer lo que se les pegue la gana, como nadie, compañeros, como ningún poder lo puede hacer, como ningún ciudadano lo podemos hacer. La libertad, los derechos no son absolutos, lo sabemos, aunque luego
vemos algunos temas más interesantes que otros. Ayer no me lo podía quedar callado, la verdad, porque es un tema que sí me sorprendió y, y me alertó muchísimo. No, a las 2 de la tarde estaban declarando inconstitucional un decreto que había emitido el presidente para reservar información sobre obras de estructura de su gobierno, y a las 4 de la tarde, 4:30, estaba publicado el siguiente decreto diciendo lo mismo. Dios mío santo. Ahora sí que, pues, en franca colisión de poderes, y la verdad es que, pues, eso no pinta nada bien. Pero vamos a hablar de los partidos políticos. La organización de los partidos políticos. Hay una cosa muy importante, compañeros, en este nuevo derrotero político, en esta coyuntura política, los partidos políticos, todos en general, están de acuerdo en una cosa. Luis Fernando Delgado dice que el presidente violó la ley de lo que ya le había prohibido 2 horas antes la Suprema Corte. Sí, me temo que sí. Ya mejor sin comentarios. ¿Están de acuerdo todos los partidos políticos, compañeras, compañeros, en que en temas de organización interna, ellos son los que dicen la última palabra? No se pueden meter los tribunales. ¿Qué son los asuntos internos de los partidos políticos? Ya lo tienen definido hasta en la ley, en el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. Bueno, es importante también esto, ya quizá yo lo habían visto, ¿no? Acuérdense que es muy importante identificar que a partir de 2014 ya se separa la ley especial de la regulación de todas las obligaciones, derechos y regulación orgánica de los partidos políticos, está en la Ley General de los Partidos Políticos, lo cual es una cuestión, bueno, desde 2014 para acá, novedosa, porque en México nunca había existido una ley de partidos políticos. Sí existía, o sí al nivel que sí existe en todas las demás democracias occidentales, podríamos decirlo así. El 34 dice que los asuntos, la organización interna de los partidos políticos, los asuntos internos, son el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en la Constitución, la ley y sus estatutos. Así de sencillo. Pues es realmente, pues todo lo que hacen hacia adentro, que son muchísimas cosas, ¿no? Es vida interna, actividades políticas, actividades de campañas, de precampañas, de registro, de aspiración de candidatos a cargos de elección popular, de aspiración a cargos de dirigencias locales, nacionales, estatales, distritales. Entonces, insisto, son maquinarias muy dinámicas que tienen actividades permanentes y no necesariamente relacionadas con las elecciones. Obviamente su finalidad última es incidir en la representación nacional, pero en ese camino tienen un montón de actividades propias de ellos. Hay quienes tienen sus propias fundaciones, por ejemplo el PAN, y son fundaciones académicas, la Rafael Preciado Hernández, y hacen eventos académicos de cultura democrática, pues, de un poco de divulgación de su doctrina e ideología, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que ha establecido la Sala Superior para la organización interna de los partidos políticos? Pues elementos básicos y comunes que ya se destilan de lo que había yo platicado con ustedes hace un momento. Uno, los partidos políticos están condicionados al respeto al Estado de Derecho, naturalmente, ¿no? Como cualquier ciudadano de la República, como cualquier poder del Estado, tienen que respetar el Estado de Derecho. Dos, tienen que respetar y garantizar los derechos políticos de sus militantes. Y ahí es donde están la mayor parte de los problemas, compañeros. Porque los partidos políticos en su vida interna creen que se manejan, perdón que se los diga, como una familia, ¿no? Ahí tienen estatutos, tienen reglas, tienen tal o cual cosa y tratan mejor a unos, discriminan un poquito más a otros, no le hacen caso a otros, y los militantes ordinariamente pues no ejercen facultades o no se quejan de esos tratos, porque como les he dicho,
al ser estructuras de poder, compañeros, pues tienen puertas de acceso y tienen temas cerrados siempre para el acceso de los militantes, de los reales militantes, ¿no? Aquellos que hacen trabajo de base, aquellos que hacen trabajo de movilización, etcétera, etcétera, pues no siempre son tomados en cuenta por los partidos políticos. Y además les diría yo, ok, es normal porque, bueno, tampoco puede haber cabida para tantos, ¿no? En una estructura partidaria. Sin embargo, insisto, debemos de ver en qué sentido tienen que respetar y garantizar los derechos políticos de los militantes. No les pueden negar, por ejemplo, el acceso a cualquier acto público del partido. Y casi les diría yo, para temas de información, le tienen que dar prácticamente cualquier información al militante del partido. En fin, un montón. O sea, insisto, al final del camino son estructuras de poder, compañeros. Y como estructuras de poder, el ciudadano puede tener también o tiene también garantizados todo el perfil de derechos de afiliación, tiene que ver también como el del ciudadano con el Estado, ¿no? Claro, mucho más restringido. Un partido político no tiene derecho a tener un servicio médico, ¿verdad? Pero bueno, es como un ejemplo de lo que ellos en ese contexto se tienen en la vida interna de los partidos políticos. Establecimiento de procesos democráticos en su vida interna, tanto en la elección de sus dirigencias como en la postulación de candidatos. Y esto, compañeros, nos lleva aquí a una caja de Pandora muy interesante, porque nos lleva a identificar qué es un proceso democrático en la vida interna de los partidos políticos. Si extrapolamos la idea de lo que es democracia a los partidos políticos, pues más o menos vamos a obtener el mismo resultado. Quiere decir que la voluntad mayoritaria de los partidos políticos se conforma por la suma de las mayorías de las voluntades de sus afiliados, y ellos son los que en principio determinan, con respeto a la minoría, lo que pasa dentro del partido político, particularmente en este caso, en la elección de sus dirigencias, como en la postulación de sus candidatos. Pero en esa definición, compañeras, compañeros, hay mil problemas. Hay muchos problemas, ya veremos por qué, pero particularmente porque siempre se alega que el partido es el primero en no respetar las convocatorias que emite, ¿no? De no darle oportunidad, insisto, a todos los aspirantes. Porque también es cierto, es política real o realpolitik, como dirían los alemanes, que los partidos políticos en esas estructuras de élite que tienen, evidentemente manejan y disponen y transan y negocian con las candidaturas del partido, ¿no? Las más importantes las seleccionan para sus allegados, incluso para ellos mismos, porque, bueno, pues evidentemente también, insisto, un partido político será importante en la medida en la que tenga representación en el poder. Partido realmente testimonial que a duras penas le alcanza para su registro, pero tiene uno o dos diputados, pues es un partido que no tiene una auténtica fuerza, ni una auténtica una vida, ni tiene una auténtica vida, pues potente hacia adentro del régimen político, ¿no? Aunque desde luego no se debe despreciar, porque toda fuerza política con reconocimiento estatal, pues tiene la potencia de poder crecer, de poder tener bastiones de poder, en fin, como pasaba con el Partido del Trabajo, que tenía cotos de poder muy localizados en Durango, en Zacatecas, en algunos otros estados en donde se consideraba, bueno, no se consideraba, es un partido muy fuerte, es un partido a derrotar. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Ya un partido político que se ha transformado de alguna manera para decir que es un partido socialdemócrata y que hoy en día tiene dos bastiones muy importantes en el país, que son la gubernatura del estado de Nuevo León y la gubernatura del estado de Jalisco, y alcaldías, la de Monterrey y la de Guadalajara, por ejemplo. Y en Jalisco tiene prácticamente las de toda la zona metropolitana de Guadalajara. No pasa lo mismo en Nuevo León, pero son ejemplos similares. Y claro, en el resto del país no tienen mayor presencia, son testimoniales, pero alcanzan en su testimonio a tener el registro político nacional. Bueno, esos partidos políticos, incluso de presencia pequeña, pues tienen un poder específico importante en zonas importantes. Entonces,
les vuelvo a decir que cada partido político encuentra las formas de generar sus espacios de poder, porque a eso está llamado, naturalmente. Un partido político que pierde todo, pues va a terminar perdiendo hasta el registro y eventualmente pues no va a trascender. Entonces, este establecimiento de procesos democráticos en su vida interna, tanto en la elección de sus dirigencias, es muy importante porque eso, de alguna manera, ya ha sido juzgado, porque esos estatutos ya están vigentes, ya fueron revisados por su legalidad y constitucionalidad por el INE y por el tribunal, y realmente hoy en día, por ejemplo, el método de encuestas de Morena para la selección de sus candidatos ha sido decretado como democrático por parte del tribunal, en tanto se hace a la ciudadanía abierta, pero dijo incluso el tribunal que aunque se hiciera en términos cerrados y se garantizaba una metodología precisa, etcétera, etcétera, puede ser un método democrático. Y bueno, pues eso es. O sea, a mí me parece que es llevar al máximo o imaginar al máximo el sistema democrático en un proceso de encuesta, pero al final del camino tengo que reconocer que si lo extrapolas puede ser, ¿no? Los encuestados forman parte de la expresión de la mayoría que mide la encuesta. Ahora, aquí el problema es que, y es la queja de muchos militantes de Morena, es que nadie sabe ni quién hace las encuestas, ni a quién encuestan, ni cómo miden las muestras representativas o no. Entonces, pero bueno, insisto, es algo que no voy a discutir porque está perfectamente aprobado y previsto. De hecho, pues ya saben, así se va a elegir al candidato a presidente de la República de Morena. Y así se han electo a todos sus candidatos últimamente, de 2 años para acá, tres procesos para acá. Entonces, eso está ahí. Y luego tienen que tener un sistema jurisdiccional de solución de conflictos. Tiene que haber, este diplomado se llama de partidos políticos y justicia intrapartidaria, compañeros. Entonces tiene que haber un sistema jurisdiccional de solución de conflictos en su vida interna. Fíjense entonces cómo la ley les está dando esa consideración, ¿no? De ínsulas, auténticas ínsulas de poder ideológicas, participativas, miembros de la comunidad política del país, y hacia adentro, el primero que tiene que decir si se han violado o no los derechos de sus militantes es el propio partido. Esa es una expresión máxima de los principios y los derechos de autoorganización y autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos. Pero ¿qué creen, compañeros? Ahí hay un pequeño problema. Los sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos de los partidos políticos, pues para los militantes y atento a los números de impugnaciones que se dan, han sido insuficientes para parar el conflicto ahí. Y entonces todas sus determinaciones son impugnadas posteriormente ante la justicia ordinaria, la local o la federal, dependiendo de la elección ante determinada sala u otra. Y entonces es el tribunal el que termina determinando qué pasa con esos derechos políticos que están siendo ventilados. Te pregunto, Luis Fernando, ¿se está metiendo en la vida interna del partido político el partido cuando resuelve un caso concreto que afecta o que se está ventilando un derecho político electoral de un ciudadano? ¿Sí o no? Sí, posiblemente se pueda meter la cuchara en la sopa, en algunos casos. Ok, déjame disentir contigo y te voy a explicar por qué. Y aquí es el punto importante donde los partidos políticos coinciden con lo que tú dices. Y por eso combaten muchas veces o se quejan muchas veces de las decisiones del tribunal o de los tribunales, cualesquiera que sea, del tribunal que meten la cuchara en la sopa, exactamente. Y ahí te voy. Es un proceso de selección de candidatos. Van a competir en el proceso de selección interna de candidatos por una candidatura indígena cuya acción afirmativa tiene reconocida el partido político. Van a competir el señor José Juárez de la Chontalpa de Tabasco. ¿Estamos? José Juárez. Y para esa candidatura está
Benita Martínez Itzcoatl, que nació en Villahermosa, Tabasco, pero ella forma parte de un grupo indígena de Tabasco, no recuerdo quiénes son ahora, pero concédanmelo por favor, y se autoadscribe indígena. ¿Estamos? Entonces, el partido político abre la convocatoria para esa candidatura indígena que le corresponde a cualquiera de sus militantes que se inscriba en ese tema. Viene Benito, viene Benita, y no me acuerdo con Benito y Benita. ¿Sale? El Chontal, ande, pues de la Chontal para Chontal, un soque. Cualquiera de ellos dos, uno se dice Chontal de nacimiento y vive en esa comunidad y la otra se autoadscribe. Y el partido político al momento de determinar la candidatura dice, ah carajo, en este tipo de cosas lo tiene que celebrar, no hay encuesta, lo tiene que determinar la asamblea correspondiente. Es un cargo para diputación local, le toca por representación proporcional, es acción afirmativa. Le toca al Consejo Político Estatal, ¿sale? Determinarlo. Ok, Benita y Benito tienen sus propios apoyos y sus propias corrientes. Una viene de Villahermosa y el otro viene de un pueblo de la Chontal. ¿Estamos? Y al momento de la votación, pues el público se decanta por Benito. ¿Por qué? Porque representa más a la población indígena, por tal o cual cosa, pero viene Benita ante la justicia intrapartidaria del partido, y le dice Benita al partido, oye, a ver, estamos en un tema de indígenas, y es la candidatura indígena, pero si tú eliges a Benito, que dice, ok, yo le concedo que sea indígena, me estás excluyendo a mí, que soy una indígena mujer. Y entonces, para cumplir la paridad de género partido político, me tienes que meter a mí en esta candidatura. O sea, yo voy sobre Benito. No niego que Benito pudiera tener derecho. Así incluso, fíjate, así de civilizada la petición. No niego que Benito pueda hacer, pero a mí me toca porque yo soy mujer y veo que en tu conformación de lista, a mí me toca como mujer. La justicia intrapartidaria le pregunta al líder del estatal y le dice, no, carnal, va Benito porque ya nos dieron instrucciones de allá arriba. Ah, bueno, Benita, ¿sabes qué? Tu impugnación no jala. Entonces, oye, pero yo soy mujer, no jala. Suponiendo que se la resuelve, ¿eh? Ya se pronunció el partido y el partido se pronunció por Benita, por Benito. Benita va ante la justicia, es una diputación local, va ante la justicia local mediante JDC a decir que le han violado su derecho político electoral a ser votada, porque ella, además de ser indígena, es mujer y le toca. Y vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Y el tribunal local determina que tiene razón Benita porque es mujer y para cumplir la paridad de género le tocaba a ella y le obliga al partido a incidir a registrarla como candidata. De eso se quejan los partidos. Este caso es el que están cumpliendo, se quejan los partidos políticos. Juan González, por favor. Buen día a todos, a todas. Muchas gracias. Ayer un poco comentábamos el tema con el compañero que nos hizo la presentación. Yo insisto en que los partidos políticos tienen que ser muy claros en la emisión de la convocatoria, ¿no? Que la convocatoria tenga precisión en los mecanismos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las acciones afirmativas. Y no solamente acciones afirmativas para el caso de mujeres. También está ahora mucho más preponderante va a ser acciones afirmativas para jóvenes, acciones afirmativas para afrodescendientes, acciones afirmativas para esta comunidad, ¿no? Migrantes. Ahora con discapacidad, ¿no? Migrantes también, Ajá. discapacidad. Ahora el diputado migrante en el caso de la Ciudad de México y de otros estados, ¿no? Entonces, si la convocatoria no menciona este tipo de criterios de acciones afirmativas, pues va a ser un asunto de controversia.
tanto interna, y el tribunal tendrá que resolverlo. Entonces yo lo que creo es que si la convocatoria es precisa, pero además, si pudiéramos hacer que ya sea el INE o ya sea el tribunal quienes puedan opinar sobre esta convocatoria, ayudaría mucho, porque entonces los que participan de manera interna, pues saben que hay criterios que se tienen que cumplir, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de las candidaturas a cargos de elección popular, pero también aplica para los órganos de dirección del partido, porque ese es otro problema que hay, ¿no? O sea, en el asunto de lo de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esto. Y luego, en el caso del INE, que ha establecido criterios incluso para integrar las listas pluris por circunscripción, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que la base de la convocatoria sea precisa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La convocatoria se aparece, ya lo veremos ahora, eso ya lo vamos a ver porque es parte de lo que tiene que hacer el partido en su régimen interno, pero fíjate, la pregunta que yo le hacía en el caso práctico, Juan, era si en este caso concreto que yo le estaba poniendo de Benita y Benito, el tribunal local cuando determina que la que tiene el derecho por la interpretación de la convocatoria es Benita, está metiendo la cuchara en la sopa del partido político. Porque te voy a leer lo que dice el artículo 2 de la reforma a la ley que ya se llama de ley de los medios de impugnación. Está suspendida ahorita, pero esa es la idea de los partidos políticos representados en los grupos parlamentarios. Fíjate, dice el párrafo 5 del artículo 2 de la ley de los medios de impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas, porque en efecto los partidos políticos de eso se quejan. En este caso de Benita y de Benito, no me digas a mí que ponga yo a Benita. Ahorita les doy la palabra, ¿eh? No me pongas a mí que yo que yo ponga a Benita, yo voy a poner a quien yo quiera. Entonces, lo que dicen es, reponme el procedimiento en esta cuestión. A ver, vamos a ver, Francisco Javier, por favor. Sí, profe, buen día. Bueno, es en relación a lo que comenta. Se ha dado casos y bueno, yo creo que ha sido la mayoría, por ejemplo, la persona que se inconforma, luego pues por las autoridades electorales son las que sale beneficiada, ¿no? En una primera instancia, ¿por qué? Porque se tiene la información de que es la persona que fue afectada del procedimiento. Pero pues en sí, como menciona y creo que coincido ahí la parte de que, por ejemplo, lo que se debería hacer es no dictar que X persona sea la que deba ir porque fue la afectada en tal procedimiento, en tal recurso, sino que pues desde un principio se reponga, como mencionó usted, el procedimiento, que se lleve a cabo con base a alineamientos ya de paridad, a todos los criterios de inclusión, XY, ¿no? Pero quería solo comentar esa parte de que la persona que se inconforma la mayoría de veces es la beneficiada en el sentido de que fuiste la que en este procedimiento me estás comprobando que no resultaste beneficiada, pues ok, me quitas al B y ponme a esta que fue la que no salió beneficiada o la que fue perjudicada, ¿no? Mejor dicho. Sería cuánto. Gracias, Francisco Javier, pero te repregunto a ti mismo, o sea, estableciendo claro, un debate contigo. Pero si la que se fue a quejar fue Benita, o sea, digamos, en la convocatoria pudo haber ido Benita, Juana, Rosenda, Gabriela, quienes sí. Y a la convocatoria nada más acudió Benita. Estamos en un caso especial donde los dos que fueron, fue un hombre, fue una mujer, son indígenas los dos o se consideran indígenas los dos, y no ese es el motivo por el cual se queja, sino Benita dice, sí, somos indígenas los dos, pero por la cuota de mujeres yo interpreto que me toca a mí. Entonces, Francisco Javier, si son los únicos dos que concurrieron a la convocatoria,
si ella es la que tiene el perjuicio directo e inmediato en su derecho político electoral, el tribunal tendría que emitir una resolución de no partido político. Tiene razón Benita, tiene parcialmente razón Benita, porque le toca a una mujer. Ahora, yo no sé si tú quieras poner a ella o no. Eso es lo que quieren los partidos políticos. Sí. Pero, sí. pero yo creo, y lo digo con respeto, es mi posición personal y quizá porque he vivido la experiencia del tribunal por mucho tiempo. En la reparación al derecho político electoral que yo tengo que hacer es la de Benita. Benita no viene en nombre de las mujeres, Benita viene en nombre de ella. Benita, sí, como perjudicada, ¿no? Como directamente perjudicada. Entonces la sentencia del tribunal, atendiendo a la litis, tiene que resolver conforme a la litis. Perdón, en mi opinión, le tiene que dar la candidatura a Benita. Pero en efecto, eso es de lo que se quejan los partidos. Porque sí ven dirección de la intromisión a la vida interna, como de la vida interna de los partidos políticos. Así es, aguántenme tantito. Exactamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú le ganas a la parte decisoria del partido político, tú crees, si les dices, tú elijas a quien tú quieras, pero que sea mujer, Benita no va a llegar nunca, hermano, porque Benita ya le ganó al partido, ¿no? Correcto. Entonces, perdón que se los diga yo así, pero como que la reparación no sería suficiente, no sería satisfactoria. A ver, estamos debatiendo, ¿eh? Juan González, por favor. Coincido. Gracias. Juan, y alguien más me levantó la mano, pero ya me la quitó, por favor, ahorita se la damos. Creo que ya ahorita me dice. Vas, Juan. Ok. Acompañando su planteamiento, incluso los partidos aplican fraude al criterio o fraude a la ley cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? De mujer e indígena. Entonces, si tienen que postular candidaturas, ¿no? Ellos dicen, pues ya postulé mujer y ya postulé indígena, y en ese mismo, pues ya cumplí 2 criterios, ¿no? Y entonces ya puedo en los demás tener más flexibilidad para proponer otros casos, ¿no? O además es indígena, es mujer y además es joven, entonces pues ya cumplí 3 criterios, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay esa posibilidad de que los partidos pues hagan fraude a la ley, ¿no? Gracias. Sí, claro. Luis Octavio Aguirre, tú eres el que había levantado la mano, por favor. ¿O te falló? Creo que salió de la reunión. Le falló, creo, un poco el internet. El internet. Ok. Sí, porque de repente estaba formado y de repente se vio, pero lo tengo aquí como que estaba. Yo solo quería comentar ahorita con respecto a lo que comentaba Juan. Por ejemplo, si eres una persona que cumple con el criterio de ser mujer, de ser joven, de ser indígena, por ejemplo, pero por ejemplo no eres la persona que el partido quiere, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces ahí entra, por ejemplo, ya la propia confrontación interna de buscar, a ver, la línea, quién es el que cumpla X, Y o la mayoría de los criterios. Exacto, y es que eso es lo que termina pasando siempre, Francisco Javier. ¿Qué es lo que estoy tratándoles de enseñar aquí, o no de enseñar, sino de exhibir a ustedes? Es, en este tipo de conflictos, normalmente la persona que viene impugnando no es la persona que quiere el partido, no la quiere el partido, pero ella es militante, es mujer, es indígena, interpreta bien la convocatoria y se registró a participar. Sí, perdón que lo diga, si ella viene y dice, a ver, en nombre de las mujeres del partido, yo te digo a ti, tribunal, que en cada acción afirmativa tú te pongas las pilas. No me voy a meter en la vida interna. Primero que el partido, quiero ver, incluso si el partido político, como dice Juan, hace fraude a la ley y hace una mezcolanza en las y nadie se inconforma, bueno, habría que ver cuando hace la calificación el INE. Entonces, a ver, vamos a suponer que el INE dice, no, estas 3 candidaturas están chafas, que sustitúyemelas. Pues el partido o el INE no tiene capacidad de decir que sean A, B y C, porque, digámoslo así, ya estaban registradas y ahora tienen que quitar a 3 que no cumplen o no van en esos lugares de la lista. Ahí ni el tribunal ni el INE, y no lo han hecho nunca, le dicen al partido quién va. Estamos hablando en el supuesto en el que existe un derecho personal, individual,
ha afectado que está siendo reclamado. Entonces, yo creo, y insisto, es mi posición, en esos casos el tribunal no tiene para otra, el tribunal no puede, ante ese reclamo personal individualizado y que tiene nombre, no puede decir por no meterse en la vida interna, no, a ver, ok, no, Benita, tienes parcialmente porque sí es cierto, le toca a mujer. Tu partido político, de entre tus militantes, elige a una, va a decir Benita, si el que me vine a quejar fui yo, el que me registré fui yo, si la que participó fui yo, el derecho adquirido era el mío. Ya llegó Luis Octavio. Luis Octavio, si te sirve el internet, por favor. Ok, buenos días. No, lo que pasa que a veces se desconecta el de Telmex como que falla. Sí. No, pues mi opinión en relación a que, por ejemplo, los partidos políticos no pueden decir, tenemos autonomía, entonces podemos violar los derechos humanos. Pues no, o sea, eso, aparte de que reciben financiamiento público, pues digamos que hacen las veces de autoridad. Entonces no podrían estar alegando ellos autonomía para violar derechos humanos. Entonces yo creo que sí, pues los tribunales, el Tribunal Electoral y todo deben de intervenir en esas decisiones que violan derechos político-electorales. Gracias. Gracias, Luis Octavio. Sí, yo creo que así debe de ser. Ahora, insisto, les puse un caso concreto bien específico, bien especial, ¿no? O sea, en efecto, no todos los casos dan para que el tribunal pueda determinar quién es el candidato y quién no es el candidato, pero insisto, por decirles algo, si ante los resultados, en una competencia por una dirigencia nacional de un partido político, el que ustedes quieran, se escribió Pedro y se escribió Juan y compitieron en el proceso interno. Gana Pedro por 20 votos y Juan, que compitió, logra en el proceso interno, en la impugnación interna, no le dieron la razón. Viene ante la instancia federal o local. Vamos a decir, bueno, es nacional, es federal. Va ante la Sala Superior del Tribunal Federal. El Tribunal Federal verifica los procedimientos de elección y en ese caso concreto del laboratorio que les estoy planteando, se da cuenta que están emitidos erróneamente 22 votos a favor de Pedro, que ganó. La sentencia del tribunal que verifica eso tiene que decir, en este proceso de dirigencia no puede reponer el procedimiento. Ya hay 2 candidatos que compitieron, que tienen derechos adquiridos y que ya son los únicos que pueden ser, porque insisto, son los que adquirieron el derecho. Y sí es teoría de derechos adquiridos, no a nivel civil, pero a nivel político. Yo tribunal, porque la litis está, que Juan dice, Pedro ganó por 22 votos espurios, y me toca a mí, que fui su contrincante y que obtuve el segundo lugar, o sea, yo ya fui votado. Y yo tribunal no puedo decir, ok, por no meterme en tu vida interna, repongan el procedimiento. Pues saben que los 22 votos espurios van a ser 75, bien hechecitos, y va a ganar Pedro. ¿Sí me estoy explicando? Es como, o sea, así de sencillo. Cuando un tribunal cambia el resultado en la elección por nulidad de votación recibida en casilla, no se está metiendo en la voluntad popular, aunque claro, hay quien podría decir que sí, que el tribunal está decidiendo. Pues sí, está decidiendo el caso controvertido que tiene que ver sobre una nulidad de elección, y si 2 compitieron y uno obtuvo votos ilegítimos y se los restamos, pues gana el que tiene el segundo lugar. Es un principio que existe en la jurisdicción electoral desde que se creó, y creo yo que es de sentido común. No puede decir el tribunal, no, aquí hubo una irregularidad, no sabemos quién es el ganador, que se repita la elección. Entonces ustedes, partidos, determinen quiénes son sus candidatos y vámonos. No, la litis está concentrada, la litis aquí es totalmente concreta, no hay manera de salirse, creo yo, de la litis específica. Entonces, me interesaba mucho ponerles ese tema porque es parte del asunto que se está discutiendo hoy en día y que tiene molesto a los partidos políticos, pero fíjense cómo la intuición política o jurídica de Luis Fernando Delgado, por ejemplo, nos dice,
Sí, puede ser que esté metiendo la cuchara en la sopa, sí puede serlo. En este caso que les ponía, creo que coincides en que no estaría metiendo, sino estaría protegiendo el derecho político electoral que está ahí en conflicto con la autodeterminación del partido. ¿Estamos? Y ese es, perdónenme que se los diga, el principio general. Cuando un partido político le pregunta a un aspirante a magistrado de la sala X del Tribunal Electoral del Poder, oiga, ¿y usted se metería en la vida interna de los partidos políticos? Yo contestaría, si no hay necesidad, no puedo. Yo no puedo determinarle a usted cómo se va a llamar su órgano, cuántos los van a integrar, cómo se va a llamar el partido. Oiga, pero si un militante me viene a alegar que usted le violó sus derechos, yo tengo que ver si se los violó, y si los violó, se los repongo. El derecho del militante ahí le gana la autodeterminación. Así, en mi opinión, así debe de operar el conflicto de derechos. Para mí, no hay duda. Ahora, insisto, ante una impugnación general, ante una... a mí me causó perjuicio la convocatoria porque no me dejaron participar en tal o cual circunstancia, porque yo era indígena y yo iba por una candidatura indígena. Interpreta, como decía alguno de los compañeros, Juan creo, interpreta la convocatoria para que vean que yo sí tengo derecho a participar. Ah, ok, partido político, de acuerdo a la interpretación de la convocatoria, tiene derecho a participar él y los más que se quieran inscribir, porque te falta una cuota de 5 o 6 más. Así no le voy a decir quién, ¿verdad? Entonces, creo que el punto queda claro, pero sí es importante que lo hayamos discutido. Ok, entonces está ese sistema jurisdiccional de solución de conflictos, ¿no? Ahora, existe esta definición legal de lo que son asuntos internos de los partidos políticos, que ya un poco se desprende de aquel concepto que habíamos estudiado. Elaboración y modificación de sus estatutos, determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos, la elección de los integrantes de sus órganos internos, procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, procesos deliberativos para la definición de sus estrategias electorales, emisión de reglamentos internos para el cumplimiento de sus documentos básicos. Por ejemplo, en la emisión de reglamentos internos para el cumplimiento de mis documentos básicos, digo que, por ejemplo, para el caso de las acciones afirmativas, dejaré fuera al estado de Oaxaca, porque en el estado de Oaxaca no tengo la suficiente representatividad, no tengo la manera de saber quién quiere conmigo o quién no, o sea, quién es leal a mí o quién no. Y dejo fuera el estado de Oaxaca. Y llega un militante de Oaxaca y dice, oiga, ¿cómo que dejan al estado de Oaxaca? Pues es el estado que tiene más municipios con usos y costumbres internos. Yo soy indígena, el que quieran, y no puedes determinar eso. ¿Qué hace el tribunal? Digo, ¿cuál le hace la lógica? Claro, no puedes excluir a un estado que está compuesto mayoritariamente por municipios de usos y costumbres en la materia indígena. Te doy la razón, no me estoy metiendo en su vida, bueno, sí me estoy metiendo en su vida interna, pero porque su vida interna está violentando potencialmente los derechos político-electorales de una franja muy importante de su situación. Para mí está claro este tema, o sea, al final del camino, tú te puedes autorregular conforme a la Constitución y a la ley, o sea, no violen los derechos de los demás. Ahora, ¿cómo asignas, por ejemplo, una tómbola de candidatos para que salgan a las candidaturas de acciones afirmativas? Ok, es un procedimiento previsto por insaculación hasta en la Constitución para determinados procedimientos, vale. Oiga, viene una militante, ¿cómo que la insaculación? ¿Y los méritos qué? Yo llevo aquí 50 años trabajando por los indígenas y soy del partido y soy fundadora y tengo derecho. Lo lamento, pero la fórmula para elegir las candidaturas, aunque sea por suerte y no por méritos, está bien hecha. Es una determinación que hace el partido. Es válida. Es válida. ¿Estamos? Ahí sí yo no puedo decir, oye, no, tiene razón ella, porque en efecto suena más razonable que reconozcas méritos, antigüedad, porque a mí me suena más razonable, pero el partido lo quiere hacer de la otra manera. Tampoco viola derechos, porque en la tómbola todos son iguales. Bueno, en teoría, ¿no? Estamos partiendo de la base, ¿no? Ok,
Entonces, estamos en esto, compañeros. Documentos básicos de los partidos políticos que rigen su organización interna, declaración de principios, programa de acción y estatutos. Declaración de principios, en el artículo 37, perdón, de la Ley General de los Partidos Políticos, según Cárdenas Gracia, mediante este documento básico, el partido presenta su perfil ideológico y la manera en que se somete al orden constitucional. ¿Cuáles son los elementos mínimos de la declaración de principios? Y agárrense cualquier declaración de principios de partido político y son pues, las proclamas, en efecto, ideológicas, democráticas del partido político que respetará y que forma parte del Estado mexicano y que se atiene a su constitución y a las leyes y que es un movimiento solidario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son los elementos mínimos? La obligación de observar la Constitución y las leyes e instituciones que de ella emanen. Vuelvo a insistirles, compañeras, compañeros, la autodeterminación y autoorganización está sometida a los principios de la Constitución y las leyes e instituciones que de ella emanen. Así de fácil. Principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante. Hoy en día todos se parecen mucho. Declaración de no sujeción a organizaciones internacionales o partidos extranjeros, de no recibir apoyo económico, político, propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de los cultos de cualquier religión. Claro, estos son como la carta de recomendación de Cantinflas, ¿no, compañeros? Está muy chistoso, o como cuando van a pedir una visa para Estados Unidos y le dicen, ¿ha participado usted en actividades de terrorismo y ha puesto bombas en algún avión? Sí, claro, sí, cómo no. Pues imagínense, ¿no? O sea, es una declaración de sometimiento al orden jurídico natural y bueno, insisto, pues es como todas las manifestaciones que hacemos todos bajo protesta, decir verdad, de que nos vamos a conducir conforme a la Constitución, a las leyes o a los estatutos o a cualquier cuestión de cualquier asociación. Obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, como les decía yo, un partido nazi en México, en Australia, pues no se permite, ¿verdad? Un partido que promueva la segregación racial, un partido que promueva la discriminación, en fin, no podrán ser reconocidos como partidos políticos. Obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. Obligación de respetar derechos políticos de las mujeres, la Constitución y los tratados, y establecer mecanismos de sanción. Esto es muy novedoso, pero ya saben que es ya una regulación que permea a todas las actividades de todos los ámbitos de la vida pública del país. Mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política de género, ¿no? Ahí le ponía a ver declaración de principios del PRD, pero pueden ver la de cualquier partido político, ¿no? El programa de acción, vimos la declaración de principios. El programa de acción es el documento programático donde establece cuál es la forma en que va a gobernar las políticas públicas para alcanzar los objetivos de la declaración de principios. No, yo soy ciudadano, más o menos estoy imbuido en la materia político electoral. Nunca he leído un programa de acción de un partido político para determinar mi simpatía o mi voto por alguno de ellos. Pero la verdad es que sería es enriquecedor leerlos, ¿no? Porque todos son declaraciones de principios, programas de acción o políticas públicas, todos son iguales. Mayor empleo, menor inseguridad, mayor austeridad en el ejercicio en fin, son cosas que desde luego comunes a la búsqueda del poder. Determinar las medidas para alcanzar los objetivos del partido político, proponer las políticas públicas, formar ideológicamente a las y los militantes, establecer las medidas de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. A ver, vamos a ver, para que no... Permítanme.
Permítanme. Aquí estoy, miren. Déjenme esta de aquí. Aquí está, ¿no? Esto es lo que sería el programa de acción. Aquí se llama El México que queremos, si es posible. El programa de acción política. Son auténticas declaraciones. Fíjense, frente a los retos de México, acción política sensata y eficaz. El Partido Acción Nacional, déjenme ver si se está viendo. Si se está viendo más o menos. Tiene su propuesta programática manteniendo su fidelidad a los principios doctrinales del humanismo político. Fíjense, humanismo político. ¿Recuerdan ustedes quién ha sacado últimamente ese término o no? No lo han oído recientemente. El presidente de la República, de hecho, ya es una corriente al interior de Morena. Miren el PAN, lo que dice, adoctrinales del humanismo político, los cuales han inspirado nuestra actuación, o no sabemos quién se copia a quién, en la vida pública de México desde 1939. Este programa de acción política es nuestra propuesta de futuro colectivo, son las ideas que contienen la respuesta panista ante los retos que hoy tiene por delante nuestro país, así como aquellos que enfrentarán el mediano y largo plazo a fin de lograr una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todas las personas. No es exagerado afirmar que México vive uno de los momentos más desafiantes de su larga historia. Diversas crisis han confluido en los últimos tiempos y exigen una acción política resuelta, eficaz e inspirada otra vez en los valores humanistas. La pandemia del COVID, la terrible tal, y vean ustedes, la agenda humanista que el PAN propone para México. Capítulo 1, democracia, libertades y derechos políticos de los de la ciudadanía. El Partido Acción Nacional reitera su histórico compromiso con un sistema político democrático, republicano y con separación de poderes que promueva la participación ciudadana, la protección de los derechos humanos y fortalezca la representación política. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Luis Octavio. Sí, no, nada más en relación a eso de el humanismo político, acabo de ver que se va a hacer ¿cómo se le puede decir? Como un congreso de la 4T con la UNAM, tratando ese tema del humanismo político de la 4T. O sea, como usted dice, ya es como toda una corriente lo quieren hacer ver así, pues, o sea, como influir en la percepción de la gente de que hay un humanismo político en claro. Gracias. Gracias, Luis Octavio. Claro, pero fíjate cómo lo tiene en su programa de acción el PAN. Digo, esto está reformado de hace unos añitos, ya hace referencia a la pandemia del COVID, pero esto es antes de que lo haya dicho hace poco el presidente. Y claro, ahora el tema es el humanismo. Y, perdón que se los diga, ustedes a ver, si yo fuera político, oigan, el presidente sacó el humanismo político, miren mi programa de acción, yo lo vengo poniendo desde 1939. Me lo está robando, en fin, para generar debate, para generar posicionamiento, pero el PAN no ha dicho nada. Miren aquí el capítulo, todo tiene que ver con el humanismo. Entonces, pero bueno, lo importante es que vean, ¿no? Esos documentos básicos, el programa de acción, los estatutos, ya veremos, los estatutos son como los de cualquier asociación civil o sociedad civil con ciertos matices, ¿verdad? Porque también viene las formas de afiliarse, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver, pero lo importante es que veamos que estos programas de acción, estas maneras de actuar por parte de los partidos políticos es lo que los identifica, los genera. Por eso lo quería poner del PAN, porque el PAN se identifica como un partido humanista, y perdón que se los diga, pero el presidente todos los días les dice que son conservadores y neoliberales, y estos cuates tienen el programa de acción, estos temas, ¿no? Pero en fin, en efecto, todas las ideas de Gómez Morín, que decía Luis Fernando,
¿no? De González Luna, de tantos fundadores muy preclaros y que eran auténticos ideólogos de la, pues. Y desde luego también el papá de Felipe Calderón, don Luis Calderón Vega. Sí, hay muchos, tenía una tradición de gente intelectual, insisto, de clase media, conservadora, pero al mismo tiempo humanista, ¿no? Pues ellos mismos se han reconocido como eso. Entonces, les digo que al final del asunto, lo que pasa es que este tipo de documentos no los lee nadie, yo no los leo ni los del propio del partido, o sea, son requisitos que tienen que cumplir, pero creo que son, insisto, sí tiene razón Cárdenas Gracia cuando dice, estos son las cartas de identidad del partido político, y vale toda la pena leerlas, porque, bueno, ahorita les voy a poner, déjenme ver, ahorita les voy a poner, ya para que terminemos este pedazo, déjenme, voy a poner las de... Fíjense, aquí está, aquí lo tenemos, creo que está aquí esto, sí. Ahí está la declaración de principios de Morena. Morena es un partido, movimiento de mujeres y hombres libres surgido de movimientos sociales y populares históricos que la cuarta transformación de la vida política toma como guías fundamentales para construir un México justo, democrático, igualitario, incluyente, pacífico, independiente y regido por las decisiones mayoritarias del pueblo soberano. No busca representar al pueblo, sino ser el pueblo organizado como protagonista central en el ejercicio del poder público y en la historia nacional. Reivindica las ideas que animaron las gestas de la independencia, la reforma y la revolución mexicana y considera que solo el pueblo organizado puede salvarse a sí mismo de la opresión, la represión, la marginación, la pobreza, las crisis económicas recurrentes, la corrupción, el incumplimiento de derechos, la inseguridad, la manipulación, la desinformación y la discriminación. No nos mueve el odio, sino el amor a la patria y a sus habitantes. Nuestro partido tiene la convicción de luchar por medios democráticos y pacíficos, la participación en procesos electorales, la movilización, el debate y la educación ética y política para impulsar y extender la revolución de las conciencias. Respeta las libertades de elección, expresión, asociación y manifestación, la constitución política y las leyes e instituciones que de ella emanan y propugna las transformaciones que el marco legal requiere mediante los procedimientos e instancias previstas por ello por la propia legislación. En el ámbito de la ética social, Morena se plantea una lucha permanente para recuperar plenamente los principios de la fraternidad, la honestidad, la colaboración y el respeto a las diferencias, principios que fueron desplazados durante el periodo neoliberal por el individualismo, el egoísmo, la competencia, la exclusión y la prioridad del interés particular sobre el colectivo. Solo siendo fraternos y generosos podemos lograr la felicidad individual y la colectiva. Pues que de verdad, se los digo objetivamente, están padres, está padre la definición. A mí me conmueve, y no lo digo de manera irónica, se los digo en serio, ¿eh? Sería incapaz de hacerlo ahora porque la verdad es que no, pero auténticamente, así verán en el PRD es un partido de izquierda que busca la igualdad social, etcétera, etcétera, el PRI es un partido de centro, entonces, de verdad, cada uno se está identificando, se está logrando diferenciar de los otros para ese sentido. Ahora, insisto, estos programas realmente, cuando llegamos ya a las políticas públicas, es cuando estamos en campaña política, esto no es lo que se muestra, ¿no? Ya en las campañas políticas, los partidos políticos están en su derecho de hacerlo, y por la manera en que se hace política en México, no hay manera de que esto sea lo que se discuta y lo que se ponga en el crisol del debate, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, pues eso es lo que de alguna manera genera pues digamos, esta simplificación de las ideas políticas que tenemos hoy en día en nuestra política actual, que son, insisto, producto de la coyuntura. Hombre, nunca han sido claramente expuestas, nunca ha sido, recuerdo muy bien lo
lo de, ¿qué decía? Lo de López Portillo que estaba en los cerros. Juan, ¿no te acuerdas tú? La solución somos todos. La solución somos todos. Ahí decía el Cerro de Chalco llegando a la Ciudad de México. Yo venía de Jalapa, Veracruz, siempre a la Ciudad de México a estudiar. Bueno, no a estudiar, de visita. Y desde en el 76 al 82, yo era muy chico, pero me acuerdo perfecto. Era el Cerro de Chalco cuando todavía esta zona de Chalco pues era la llegada a México, estaba despoblada. Hoy en día, desde la última caseta, ya no hay manera de encontrar un pedazo sin urbanización, pero se veía claramente ahí la solución somos todos, ¿no? Ahí se ha simplificado un poco los lemas de campaña, la mercantilización o la publicidad de las propuestas, que es donde generalmente hoy en día, pues insisto, estamos atrapados y realmente, pues nuestra preferencia política se mide más bien por lo que nos simpatiza o por nuestro hígado, lo que nos opone a determinada fuerza política. Y desde luego, pues es parte y responsabilidad de ellos mismos o de incapacidad de ellos mismos, ¿no? Hoy en día se dice coloquialmente que ¿dónde está la oposición? Y pues sí es cierto, ¿dónde está la oposición? Y yo es una postura muy, muy particular, así la determino, está grabándose esto. En materia política, porque también soy ciudadano y tengo preferencias políticas, yo tengo una explicación. En efecto, el movimiento del presidente López Obrador capitalizó ya de manera definitiva un descontento social muy importante, porque en ese entonces, cuando él obtuvo 31 millones de votos hace 4 años y medio, no votaron necesariamente las clases pobres por él, fue la mitad y la mitad de las clases medias desencantadas y que estaban realmente buscando un cambio, hartos, digamos, de los partidos políticos tradicionales. Entonces, cuando se habla del pasado, pues tampoco se puede dejar de lado. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que se le eche la culpa a que no se pueden arreglar las cosas porque el pasado nos dejó este batidillo. Ya para eso te eligieron, ¿no? Pero en fin, no es a eso a lo que me quiero referir, sino que en cada narrativa de los partidos políticos se tiene que hacer referencia a esto, a ver, y abiertamente, por decirles algo, si el PAN está en contra de los temas del aborto, de la prohibición de la legalización de las drogas, perdón que se los diga, yo creo que hay muchas personas en el país, no sé cuántas, no sé, pero si quiere lograr un grado de identificación, que salga con eso. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día es tan impolíticamente correcto el estar contra ese tipo de ideas que nada más no las ponen, pero el PAN es un partido antiaborto. Perdón que se los diga, yo creo que el presidente es antiaborto también, y varias personas, y varios sectores del PRI también, ¿no? Entonces, en esos temas tan polarizantes y tan auténticamente decisivos, ni siquiera se meten. Prefieren hablar de las grandes cosas, de vamos por la humanidad y nosotros somos buenos, hay que ir contra los malos. Pues eso simplifica auténticamente las visiones y creo que no permite auténticamente ver las intenciones ni las capacidades de las experiencias y de las ideologías y programas de los partidos políticos. Compañeros, con esto terminamos la sesión del día de hoy, vamos exactamente a la mitad. El lunes terminaríamos con esto, ya viendo los estatutos, viendo los ejemplos de los estatutos, viendo qué elementos tienen, ¿no? Pero creo que ya estamos insertos en el concepto de vida interna, organización interna de los partidos políticos, y más o menos hemos delineado algunos problemas que se gestan de esa interpretación. Les agradezco mucho a todos, como siempre, su atención. Nos vemos el lunes puntuales a esta hora y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todas y a todos, Hasta luego. Tengan un buen fin de semana todas, todos. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.